Las manifestaciones en Chile, ayer comentamos que las medidas anunciadas por el gobierno no son suficientes y la sociedad sigue manifestando en las calles mientras se cumple el segundo día de la huelga nacional convocada por varias organizaciones sociales. Haciendo una pequeña puesta a punto y teniendo en cuenta una información que nos hace llegar nuestra colega María José Díaz, con quien estuvimos en contacto en los últimos, ayer y antes de ayer, para ver qué era lo que estaba pasando. Ella nos comentaba que se están reportando casos de personas desaparecidas y que las autoridades no entregan el listado de detenidos, que siempre es público. Por otro lado, y decíamos que a veces es difícil desde lejos saber exactamente qué es lo que está sucediendo. CNN Chile desmiente esta información e incluso publica que el Instituto Nacional de Derechos Humanos desmiente el catastro atribuido a la Comisión Internacional de Derechos Humanos sobre personas fallecidas en Chile, la información dice que las cifras que también indicaban 121 desaparecidos fueron atribuidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que resultó ser falso. Incluso en la cuenta de Twitter del Instituto de Derechos Humanos de Chile se publica una mención que dice: desmentimos la información atribuida justamente a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que consigna el número de personas fallecidas en Chile y otras estadísticas, y se hace un llamamiento a los medios de comunicación y a la ciudadanía a ser responsables y a chequear la información que difunde. Es decir, está complicado tratar de separar, digamos, las aguas y sacarle los velos a la información y saber realmente qué es lo que está sucediendo, cuáles son las cifras y qué es exactamente lo que sucede. El Instituto Nacional de Derechos Humanos está juntando datos y, según publica ATN, el instituto ya presentó 5 denuncias por homicidios ejecutados por carabineros a militares y 8 por violencia sexual. Muy bien, y por otro lado, si pensamos en lo que está pasando con el pueblo sigue en las calles, se sigue sin vislumbrar una salida de este conflicto, a una alternativa que ponga más en pausa, o sea, en pausa de verdad esta crisis que se vive en Chile, y la colectividad chilena se ha manifestado nuevamente en varias ciudades y se registraron disturbios en algunos de ellos. Exacto. En Montevideo se movilizaron el lunes frente a la embajada y este mediodía volvieron a dirigirse hacia ese lugar. Vamos a ir compartiendo las imágenes de la caminata que realizaron los manifestantes, que también leyeron una proclama. Chile ha despertado y nosotras y nosotros desde el Uruguay no quedamos indiferentes y les enviamos nuestro apoyo y fuerza a todo el movimiento de los días venideros. ¿Y el Estado uruguayo qué piensa de la situación que vive Chile? ¿No van a intervenir? Hacemos un llamado a todos los estados que aún se encuentran en democracia a manifestarse e intervenir en el abuso que se ejerce hoy en Chile y en toda Latinoamérica. No a la militarización en Chile y en América Latina. Piñera, escucha, queremos tu renuncia. Postura distinta a la que nos había comentado María José Díaz, que se acuerdan que cuando nos contactamos la primera vez le preguntábamos si en realidad lo que se estaba pidiendo era por parte del pueblo era una renuncia del presidente Piñera, y ella nos decía que en realidad no, que no era algo que se pedía. Bueno, en esta proclama que escuchábamos recién, bueno, va por otro lado, ¿no? Sí se le está pidiendo una renuncia a Piñera. Sí. Bueno, pedir la intervención del Estado uruguayo me parece como que no aplica en este momento, digamos, no tiene nada que ver. El Estado uruguayo no interviene. Para empezar, en Venezuela, después de años de cuestiones que pasaban, que se sabían que vulneraban los derechos humanos de manera muy fuerte. Igual, de todas maneras, incluso después de un informe de las Naciones Unidas al respecto, hecho, digamos, a cabalidad por las Naciones Unidas, igual así a Uruguay siempre le cuesta pronunciarse sobre estos temas, y en un punto está bien. Sobre temas internos de otro país. Claro, porque, digamos, porque si no también es cometer una injerencia. Estés de acuerdo o no con la postura de Uruguay, pero esta ha sido la postura de Uruguay siempre. Sí. Entonces, pedirle al Estado uruguayo que, frente a una cosa que todavía no está clara ni siquiera cómo se está desarrollando, más allá de que sí
digamos, claramente se están produciendo violaciones a los derechos humanos. Se están vulnerando, sí, ¿no? claro. Se están vulnerando derechos humanos, bueno, pero no se sabe cómo, ni quién, Claro, ni de es qué como- manera, ni de qué lado. Vos tenés ni- ni razón, qué es como forma. muy pronto todavía como para tomar Para una... que un Estado, Para un que haga, gobierno. como haga una declaración pública de apoyo o repudio, es como demasiado pronto, ¿no? Se está como... Sí. Creo que todo el mundo esperaba, tengo la impresión, o que todos esperábamos, que con las medidas del presidente iba a haber una marcha atrás en Sí. esto, o por lo menos una tregua a la situación, y en realidad no pasó eso, ¿no? Claro. Entonces, vos te quedás preguntando, y entonces, ¿cómo sigue esto? ¿Qué es lo que definitivamente necesitarían las organizaciones sociales, el pueblo en general, como para poder detener esto, ¿no? Quiero decir algo que quedó pendiente por esto de las publicaciones de derechos humanos, que en Twitter está respondiendo a la comunidad y que hacen informes, actualizan la información. La última fue a las 2 de la tarde. Dice, cifras directamente recopiladas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en comisarías, hospitales y manifestaciones desde el 17 de octubre hasta las 14 del día de hoy. Está ahí está, exactamente. Ahí dice cuántas son las personas detenidas, que son unas 2.686, luego va por regiones, son hombres, mujeres, niños y adolescentes. En Santiago solamente son 1.082. El total de personas heridas son 584, heridos por armas de fuego son 245, total de acciones judiciales 59, y ahí aparecen los amparos, las querellas por homicidio, las querellas por violencia sexual y otras querellas. Esta es como digamos, son los números oficiales que está publicando el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por lo cual en esta misma cuenta hay un hilo, porque todo el mundo está preguntando esto que decías vos. ¿Pero y cómo? ¿Y los desaparecidos? ¿Pero y cómo? Y bueno, ellos manifiestan que esto es lo oficial, ¿no? Creo con respecto un poco a ese pedido, digamos, a que el Estado uruguayo se pronuncie, pasa un poco lo que dice Vale, ha sido la postura histórica de Uruguay, tratar de no intervenir, no tener injerencia en lo que sucede en otros países. Eso por un lado. Por otro lado, es quizás un poco pronto como para que un Estado se pronuncie, porque en realidad esto es algo que tiene menos de una semana, o una semana, porque en realidad comenzaron cerca del fin de semana pasado. Y también América Latina en general está revolucionada y con procesos internos de otra índole, pero que los tienen bastante atareados, y quizás eso puede sonar frívolo o feo, porque decís, bueno, pero los otros lo están pasando mal, o egoísta, ¿no? Pero hay elecciones en nuestro país, hay elecciones en Argentina, en Brasil están sucediendo otras cosas, en Ecuador está también Bolivia. complicado en su interior. Bolivia está con problemas eleccionarios. Entonces creo que cada país está tratando de concentrarse en lo que le está pasando y tratar de pasar esta etapa. Y quizás por eso y además, también no surge un y pronunciamiento. también hay que ser cautos a la hora de dar un mensaje, Claro, ¿no? Vos claro. como gobierno no podés salir de buenas a primeras de 24 horas a decir, a Claro. proclamarte, porque también nos representa a todos. Es como, Sí. hay que ser cautos, me parece. Tal cual. Hay que esperar también desde acá, me parece. Sí. Vamos sí, a hay que- seguir. A tener un poco más Sí. claro. Porque qué es también lo que pasa. creo que la cautela lleva también, porque estamos en una época de redes sociales y también todo lo que se vive, yo también hay veces que digamos, aparecían cosas de Venezuela que iban por el lado contrario, por ejemplo, el desabastecimiento, decían que no había desabastecimiento y mostraban que había cosas en las góndolas, entonces al final ya no sabes qué creer, qué es de qué lugar, lo que veíamos la otra vez con los carabineros, Que se drogaban, que se vos decís, drogaban, pero no se veía ni si eran, no lo puede saber ni un chileno si eso es de ahí o no. Entonces hay como que tener un poco de cautela. Sí hay escenas que son bastante duras y que sí Muy. se supone que son de represión de los militares y de los carabineros de allá, pero tampoco tenemos muy claro o sea, no podemos contextualizar lo que vemos así. Por más Sí. que eso sea horrible y sea totalmente repudiable. ¿Qué es lo que está pasando? ¿no? Creo que no solo a la ciudadanía, a la gente, y también a los gobiernos se les está haciendo muy difícil discernir qué es lo que realmente sucede en cada uno de los casos. Y Eso también es lo hay que está lugares pasando en donde- nuestra época, en la fake news, esas que tantas Sí, veces sí. escuchamos hablar. Bueno, estamos sumidos en eso.
Y también hay lugares donde se reprime mucho más fuerte las manifestaciones públicas, y eso es así, y Chile históricamente ha sido así, esté quien esté en el gobierno. Nosotros hablamos hoy en la previa y lo comentamos, la figura del militar chileno es una figura prominente, fuerte. Claro. Tiene otras características, bueno, tendrá que ver con la idiosincrasia también de ellos, y pasaba ¿no? también en la época de la presidencia de Michelle Bachelet, que era por un eso lo digo, izquierda. No importa el signo. Exacto, eso también está bueno decirlo, es parte de la historia, digamos, del país. Entonces, a veces es difícil medirlo o calificarlo o juzgarlos desde aquí, ¿no? Sino juzgar lo que hacen, ¿no? Claro. O sea, lo que hacen, no lo que es repudiable, Por que supuesto. obviamente No, claro. lo sabemos, pero lo aclaro por las dudas. O sea, obviamente es repudiable ese tipo de represión, obviamente es repudiable la vulneración de los derechos humanos, pero eso tiene que ver con un montón de otras cosas que tienen que ver con esa sociedad y que nosotros no entendemos. En Brasil también la policía es súper violenta, ¿no? Claro.